Vamos entonces a empezar nuestro estudio. Estamos en el libro de Filipenses, un libro maravilloso que nos está dando mucha enseñanza sobre la vida práctica del día de hoy, para que nosotros nos lo apropiemos y lo vivamos. El apóstol Pablo en la cárcel escribe esta carta a los filipenses allá en la ciudad de Filipos, y realmente es una carta de gran triunfo, una carta de gozo, una carta de victoria, en donde él está pasando muy mal en la cárcel, pero por dentro él sabe que esto es lo que Dios quiere y Dios le está dando mucha victoria con las personas que están ahí, y muchas están viniendo a Cristo. ¿Sí? Le voy a pedir por favor a Kevin que nos guíe en una pequeña oración para que Dios bendiga y nos dé una gran enseñanza. Señor, muchas gracias por esta oportunidad que nos das de poder aprender tu palabra. Por favor, guíanos para poderla entender, poderla procesar y poderla poner a prueba a día con las personas que lo necesitan, para que vengan a ti y puedan entender tu mensaje. Lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Capítulo 4, Filipenses, vamos a leer lo que dice, porque la semana pasada empezamos el tema, pero no lo acabamos. La semana pasada empezamos el tema de... Es algo así, estabilidad. Dios quiere que nosotros tengamos estabilidad, ¿sí? Estabilidad en recordar lo que hicimos la semana pasada estabilidad en toda nuestra vida. Nuestra vida es totalmente inestable. No hay seguridad de nada. Te dicen que si tú tuvieras 1 millón de millones en el banco, entonces tú estarías muy estable, y eso es mentira, porque el banco es inestable y te va a hacer estar inestable a ti, y todo es inestable. No hay seguridad en nada. Y nuestra vida siempre se ha caracterizado en una vaivén de arriba y abajo, cosas muy bien y cosas muy mal, y a veces de horas tenemos un cambio total. Cuando venimos a Cristo, Dios nos empieza a enseñar a que vivamos por encima de las circunstancias, y las circunstancias no cambian nuestra manera de... Déjalo, no importa que salga, no se sale ahí nada más. Y entonces queremos nosotros adquirir esa estabilidad en nuestra vida diaria. Y esa estabilidad se obtiene con Cristo. El apóstol Pablo, aquí en el capítulo 4, una persona tremendamente estable, nos quiere dar la fórmula de la estabilidad. Y la semana pasada empezamos a ver eso. Voy a leer los versículos. El estudio lo podríamos llamar estabilidad en el Señor 2, porque la semana pasada vimos un pedazo de esto, ¿sí? Entonces será la segunda parte. Filipenses capítulo 4, empezando en el versículo 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente y también a los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si en algo hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza,
En esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Realmente el apóstol Pablo nos ha ya hablado mucho en este libro de Filipenses, cómo él está teniendo gran victoria en esta cárcel pretoriana, esperando su cita con Nerón, que ciertamente lo va a condenar. Es Pablo un gran líder del cristianismo y Nerón lo quiere matar y va a morir. Pero él, ahí esperando este trágico encuentro con Nerón, de todas maneras está muy gozoso, porque están muchas cosas Dios está haciendo en su vida y Él nos enseña a tener estabilidad a pesar de las circunstancias. No importa que las cosas estén muy bien, no importa que las cosas estén muy mal. El cristiano vive arriba de las circunstancias y las circunstancias pueden bajar o subir. La mayoría del mundo allá afuera, o todo el mundo allá afuera, vive abajo de las circunstancias y por lo tanto siempre te están pegando y aplastando. Y los conceptos de depresión y los conceptos de desmotivación y de tristeza emocional y de grandes vaivenes emocionales, pues son muy comunes. Y la psicología está con gran auge porque quieren resolver los problemas del alma, pero los problemas del alma solamente los puede resolver la única medicina que existe efectiva, y esa es Cristo. Ayer precisamente estaba yo hablando con una persona ahí en el club, porque aprovecho siempre para tirar mis flores de Cristo por todos lados a medida que estoy yo aquí y allá. Y se me acercó una persona y estábamos hablando de mi hija Valentina. Y entonces ella decía, me da mucho gusto que Valentina esté mejor, porque ustedes saben que Valentina tuvo pues algunos problemas emocionales fuertes. Y me dice, y la veo con un poquito más de unos cuantos kilos más. Y le dije, ciertamente, tiene muchos kilos más en el alma. Y se quedó así, ¿verdad? Como diciendo, porque pues dice, es verdad, qué bueno que me dices eso, yo con mi hija, que no sé qué, pero eso es lo importante, el poder sanar el alma y mantenerla estable. Y de esto nos está hablando aquí el apóstol Pablo. La semana pasada hablamos de siete principios que el apóstol Pablo quiere que tú tengas para tener esa estabilidad. Y nadie me dijo dónde están esos 7. Evidentemente, no sé cómo va tu aritmética, pero creo que está fallando, porque nada más hablamos de 4. No, 5. 4. Y faltan todavía 3. ¿Sí? Hablamos de que tenemos que tener armonía con los demás, armonía con Dios y armonía con los demás, porque si no eso trae mucha inestabilidad. Hablamos de tener gozo en Dios. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y el cristiano es una persona que tiene la capacidad de estar gozoso todo el tiempo, independientemente de las circunstancias. Porque el gozo es una de las manifestaciones del Espíritu de Dios en nuestro corazón. ¿Sí? Y entonces hablamos también de gozo. Hablamos de contentamiento. El cristiano es una persona que está contenta con el lugar y las cosas que Dios le ha dado. Y también eso hace que haya mucha estabilidad. Y número 4, hablamos de que el cristiano tiene una confianza en Dios. Dios sabe lo que está haciendo y las cosas que te están pasando tienen un porqué y un propósito muy específico de Dios. Y al tener nuestra confianza en Dios, pues decimos, a lo mejor no lo entiendo Dios, pero tú sí lo entiendes y tú estás haciendo lo mejor para mí. Y todo eso te da mucha estabilidad, ¿sí? Y todavía nos faltan otras 3 que vamos a ver en esta noche. Y que bueno, todas estas
características o todos estos principios que el apóstol Pablo nos dice que debemos de tener, yo creo que de alguna manera el mundo de allá afuera, aunque más y más los está rechazando, todavía los admira. Admira a los héroes, admira a aquellas personas que tienen convicciones bien definidas, que están determinados con disciplina a obtener los premios que ellos están tratando de agarrar. Y ciertamente, bueno, lo vemos, por ejemplo, en los deportes, en donde pues estas personas que se llevan las medallas, ¿sí?, son héroes. Inmediatamente Cornflakes y todos estos señores los quieren contratar para que digan, oye, di que tú comes esto, aunque no lo comas, no importa, pero tú di que lo comes porque entonces yo vendo más, porque tú eres una figura muy, muy importante. Inclusive esta mañana estaba yo leyendo el periódico que, bueno, México va a jugar contra Portugal este domingo, y bueno, no sé cómo nos va a ir, pero entre los portugueses hay uno que se llama Ronaldo Cristiano, ¿verdad? Que es un héroe en el fútbol, ¿sí? Y bueno, es una persona que llegó a esta ciudad donde van a jugar este domingo y literalmente le tuvieron que poner una gran guardia de personas para protegerlo contra todos los admiradores que querían pues una firma, un autógrafo o no sé, querían estar cerca de él. Los héroes todavía existen, en donde son héroes que los podemos decir héroes limpios, héroes que tienen diferentes logros que nosotros admiramos por su disciplina, por su empeño, por su empuje, por su talento, como estas personas que estamos mencionando. Y todo esto se está muriendo porque más y más también empiezan a admirar a toda esta gente loca que trae mala vibra y que trae malas filosofías y que los jovencitos pues están enamorándose de todas estas cosas y son diferentes clases de héroes, pero todavía hay, su integridad, su honestidad, su credibilidad, su devoción, su determinación, su disciplina, todavía son virtudes admirables en un mundo, aunque en teoría, porque no lo quiero para mí, pero sí lo admiro a otros, y cuánto más debe de ser esenciales para el cristiano. El cristiano debe de siempre estar viendo la mira hacia arriba y ser cristiano. ¿Qué quiere decir cristiano? Cristiano quiere decir seguidor de Cristo. Yo sigo a Cristo, yo trato de imitar a Cristo. Nunca seré Cristo, obviamente, pero sí puedo parecerme a Él en algunos conceptos. Y estas cosas yo las quiero para mí. Yo quiero ser esa persona héroe para algunas personas que sí ven estos conceptos como dignos de heroísmo, ¿sí? Y yo lo quiero ver en las cosas, en las personas con las que yo quiero influenciar, que son las personas con las que estudio la Biblia, que son mis hijos mismos, que durante muchos años estuvieron viviendo aquí con nosotros y ellos vieron nuestra vida cristiana y nuestras predicaciones semana tras semana. Y que espero algo de eso haya quedado en sus vidas para desear también tener esa clase de vida en sus propias vidas. Entonces el cristiano quiere ser ese modelo de estándares para con los demás. Y bueno, Cristo es el modelo. Él es este héroe maravilloso que vemos y decimos, ahí está mi meta. Eso es lo que yo quisiera llegar a tener o aproximarme a ello. Y lo vemos por muchos lados en la Biblia. 1 Corintios 16, 23, por ejemplo. 1 Corintios, capítulo 16, versículo 23, que dice: la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. La gracia de Cristo. Como era Cristo, así quiero que ustedes lo sean. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres
y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El cristiano es una persona que realmente está libre. Ya no traigo la carga de toda mi culpabilidad, de todos mis errores, de todas las cosas terribles que yo hago. Cristo me ha hecho libre. Efesios capítulo 6, versículo 11 y 13, que dice así, Efesios capítulo 6, versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y el 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Esa es la vida del cristiano. Eso es lo que Dios quiere que tú tengas, para que tú le puedas mostrar al mundo que está allá afuera que hay una mejor manera de vivir, que las fórmulas que tiene el mundo están equivocadas, que el ir al éxito material, el ir al reconocimiento de los demás, no te van a satisfacer. También leía yo hace 2 o 3 días de esta persona que fue muy famosa en el ámbito del cine, Audrey Hepburn, que fue una mujer que hace muchos años pues fue una gran actriz, ya se murió y no se llevó nada. Y la mayoría de las personas jóvenes como ustedes ya ni se acuerdan, pues quién habrá sido esa persona. No fue de mi generación, fue de la generación de Carlos allá 200 años atrás. Entonces, pues sí, pero bueno, así es. Esa medalla de oro que tú ganas en las Olimpiadas y que la codicias tanto, la vas a llevar ahí a tu casa y la vas a esconder en un cajón para ya no acordarte más de ella. Y mucho menos las personas que dijeron, oye, ¿quién ganó la carrera de los 100 metros libres en la Olimpiada? No la pasada, sino la anterior. Ay, ¿cuál prueba, Mucho menos saber quién ganó. Pero esa es la gloria del hombre, porque la gloria del hombre es como la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el fuego. Pero no así lo que quiere Pablo con nosotros. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 8. Primera de Tesalonicenses 3, 8, que dice así, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. El cristiano es una persona que siempre está firme, no importa cuáles sean las circunstancias por las que esté pasando. Hebreos capítulo 3, versículo 6. Hebreos capítulo 3, versículo 6. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Bueno, pues todo esto quiere el apóstol Pablo decirnos a nosotros. Dios quiere que tú tengas una estabilidad poderosa. Nunca vas a tener la estabilidad completa. No vamos a ver que tu vida es una línea recta de estabilidad. Eso no existe porque somos humanos. Pero tampoco quiero que tengas una gráfica de grandes diferencias, ¿verdad? Que fue lo que tuvimos antes de venir a Cristo. Sino que ahora, bueno, hay algunos ajustes para arriba o para abajo, pero nuestra vida está cada día más estable al hacer estas cosas que el apóstol Pablo nos quiere decir. Y en estas 3 últimas principios que nos da Pablo para estabilidad, realmente son maravillosos para que tú seas una persona estable en el Señor. La número uno la vemos aquí en el pasaje que estamos viendo, Filipenses capítulo 4, versículo 6. Un versículo maravilloso que yo me memoricé hace mucho tiempo porque sí me da estabilidad. Y dice así, por nada estéis afanosos,
sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces, número 1, este principio que Dios quiere es una oración de agradecimiento. Nosotros somos gente agradecida con Dios. El mundo no lo es, ¿eh? El mundo ha recibido tanto de Dios. El simple hecho de que salga el sol en la mañana con la temperatura adecuada para tu vida ya sería una verdadero motivo para estar muy agradecido. Pero no solamente te da el sol, sino te da el agua y te da el oxígeno y te da dientes para que tú puedas comer el fruto de la tierra que Él mismo ha producido, para que tú lo tengas. Y el hombre es totalmente mal agradecido con Dios. Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué no tengo esto? Y bueno, siempre se está quejando y es muy rebelde contra Dios. Esa es nuestra naturaleza. Hay enemistad contra Dios. Una de las cosas que tú verás en ese libro de Números es que el pueblo judío ha recibido mucho de Dios. Ya no son esclavos en Egipto. En Egipto tenían todos los días, desde que se levantaba el sol hasta el que se ponía, que trabajar para Faraón como esclavos. Y les iba muy mal. Y ahora están libres y los lleva hacia la tierra prometida. Pero tú lees en Números que son puras quejas. ¿Puras qué? Quejas. El pueblo judío se está quejando contra Dios porque ¿cómo nos has traído a este desierto, por favor? Está haciendo mucho calor y no tengo aire acondicionado, ¿sí? Y además, pues aquí en el desierto, pues yo no tengo las grandes manjares que tenía en Egipto, como si hubieran tenido, porque no se acuerdan que no tenía nada, etcétera. Queja tras queja tras queja. Y el cristiano no ve las cosas así más. A lo mejor yo me quejaba profundamente todo el tiempo, pero no ahora. Dios, cuán agradecido estoy, primero que nada, de tenerte a ti, porque al tenerte a ti tengo todo, ¿sí? Y entonces el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos que tener una oración de agradecimiento. Y aquí habla de peticiones, habla de oración, habla de ruego. Lo que tú quieras pedirle a Dios, hazlo siempre con agradecimiento. Nuestro corazón debe de ser un corazón agradecido. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, déjame yo también encontrarlo, capítulo 5, en el versículo 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y fíjate, aquí se enfatiza en todo. A veces tú dices, oye, yo no sé si quiero dar gracias en esto o en aquello. Y Dios dice que demos gracias en todo. Porque cuando tú eres una persona agradecida, hay estabilidad en tu vida, ¿sí? Realmente sí vemos que hay grandes cambios porque tú eres una persona agradecida. Colosenses, capítulo 4. Sí, ahorita lo vamos a ver precisamente ese versículo también, de que todo es para nuestro bien, aun las cosas que tal vez podríamos pensar que no lo son. Colosenses, capítulo 4, versículo 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Gracias, Dios. ¿Cuántas cosas tengo? Cuán rico estoy yo de todo lo que me has dado. Me podrías dar más, pero lo que tengo es más que suficiente. O como dijeron por ahí en una obra de teatro, tengo mucho de nada y mucho es suficiente para mí. Tengo mucho. Dios me ha dado mucho y entonces estoy realmente confiando en Él, nunca quejándome, porque realmente es
lo que yo necesito para mi vida de parte de Él. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Primera de Pedro 5, 7, que dice, echando, Primera de Pedro 5, 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y bueno, cuántas cosas tengo de Él. Sus promesas solamente serían un gran motivo para estar muy, muy agradecido. Primera de Corintios 10, 13. Primera de Corintios 10, 13 dice, no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, sino que fiel es Dios para darlos siempre con la prueba la salida para que podáis soportar. Primera de Corintios 10, 13. Dios no te da más de lo que tú puedas cargar. ¿Sí? Maravilloso. Pero también todas las cosas son para mi bien, que es el versículo que tú decías, Romanos 8, 28. Romanos 8, 28, que dice, Romanos 8, 28, un versículo muy bonito que nos da gran esperanza, y dice ese Romanos, y de igual manera, 28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, todas las cosas les ayudan a bien. Tenemos su poder, Salmo 62, 11, tenemos todo el poder de Dios a nuestro favor y eso debe tenernos pues muy agradecidos. Salmos 62, 11, que dice, Salmos 62, 11, una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Y tenemos todo ese poder, pero no solamente poder, dice también el 12, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Dios es un Dios de misericordia y es un Dios que nos da a nosotros esa misericordia. Por lo tanto, la preocupación, el estar preocupados y no ocupados, pues es una falta contra Dios. Es no creerle a Dios, es no confiar en Dios. Dios, se te olvidó, ¿qué pasó? Me voy a tener que hacerlo yo porque tú no haces nada. Estoy muy preocupado. Hoy no sacaste el sol. ¿Qué pasó? ¿No le echaste ahí un poco de leña para que estuviera calentito o qué pasó? Nunca pasará eso, ¿verdad? Cuando menos en nuestra vida llegará a pasar que todo esto termine, pero no ahorita. Y ahí está el sol para ti todas las mañanas. La preocupación es un pecado. Es no confiar en la sabiduría, en el poder y en la bondad de Dios. Es un Dios que dice no puedo, es un Dios que dice no quiero cuando tú estás preocupado. Pero no es así, sino que la oración agradecida nos libra de esa preocupación, nos libra de ese temor que nosotros podríamos tener y afirma que Dios controla todas las cosas. Bueno, pues es lo que nos dice Dios en Pablo, en este pasaje, que nosotros debemos de estar agradecidos y que nuestra oración a Él con peticiones, está bien que le pidas, con súplicas, con oraciones, no hay problema, pero que lo hagas con un corazón agradecido. Y mira lo que dice aquí Pablo, como consecuencia de pedirle a Dios de esta manera, en este versículo 7 de Filipenses 4. Dice, como consecuencia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 4, versículo 7, el siguiente versículo. Si tú tienes una oración agradecida, te va a inundar la paz de Dios. ¿Y cuántas veces lo comprobé yo? Cuando yo estaba muy metido en la cuestión de los negocios y llegaba yo a mi casa muy acongojado con algunas situaciones que no habían cuadrado y que parecía que iban a traer mucho daño
Y yo llegaba muy nervioso, yo llegaba inclusive muy preocupado y yo sabía cuál era la respuesta. Yo me metía en mi recámara y yo empezaba a agradecerle a Dios por el día y las cosas que habían pasado. Y no tomaban más que unos cuantos minutos o menos. Y de repente yo veía las cosas de otra manera. Veía una paz maravillosa. Yo vivía solo en ese entonces en un departamento y de repente pues había una paz maravillosa en mi casa. Pero no solamente ahí, cuando tuve 5 hijos y había un caos total en mi casa, también, porque la fórmula es siempre la misma. La paz de Dios, pero fíjate, sobrepasa todo entendimiento. El mundo no entiende eso, ¿eh? ¿No? Y decía la reina Isabel I, allá en los años 1500, cuando era la reina de Inglaterra, ¿sí? decía que le temía más a John Knox cuando estaba de rodillas orando que toda la armada invencible de España. Y es verdad, porque la oración cambia las cosas y el poder de Dios se siente. Entonces la oración hace cosas maravillosas, y más cuando es una oración de agradecimiento, ¿sí? Y fueron años muy difíciles ahí en Inglaterra, porque Inglaterra se estaba realmente vacilando entre seguir el mundo católico o seguir la nueva ola del cristianismo, ¿sí? Y el rey Felipe había mandado su armada invencible de España a conquistar Inglaterra para subyugarla y tenerla todavía bajo el yugo del imperio del papado. Y realmente estaban temblando y se pusieron a orar. Gracias Dios porque nos pones a orar y nos pones de rodillas y aquí no hay nada que hacer. Inglaterra no tenía ni barquitos, mucho menos una armada invencible. Y no tenían la manera de poder vencer contra este gran adversario que venía ya en el Canal de la Mancha. Inclusive Francis Drake, que bueno, siempre dijeron que era un gran pirata, pero fue un gran espectacular cristiano que ayudó mucho a la causa, estaba al frente del ejército británico para enfrentar a la Armada Invencible, pero decía, pues yo no sé qué vamos a enfrentar, porque aquí no hay nada que enfrentar contra este gran enemigo que viene contra nosotros. Pero la oración hizo que Dios trajera una tormenta, y que cuando la Armada Invencible de España llegase a Inglaterra, que no llegó, sino todavía estaba en alta mar, ya no había quedado nada. Y España llega a ser ya nunca más aquel país primero del mundo que había sido en un tiempo. Dios lo había destruido con la oración. Dios quiere que tú tengas esta clase de oración y que la paz de Dios inunde tu vida. Isaías capítulo 26, versículo 3. Isaías capítulo 26, versículo 3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Qué bonito versículo para que nos lo apropiemos nosotros, ¿verdad? Jesús mismo, Juan 14, 27, mi paz os dejo, la paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Bueno, pues es una paz que el mundo no entiende y que muchas veces nosotros mismos no entendemos. Es una paz que trasciende nuestro entendimiento y que guarda nuestro corazón, que guarda nuestra vida en Cristo Jesús. El apóstol Pablo ciertamente la usaba en esos días de gran desesperación en su vida exterior, al estar preso ahí en esta cárcel pretoriana en Roma. Y la gente pues siempre se quedaba sorprendida de la paz y la fuerza que tenía,
como también Pilato se sorprendió de la paz y fuerza que tenía Jesús, al punto que Pilato le dice: ¿no sabes tú que yo tengo poder para soltarte o para condenarte? Y Jesús, de una manera muy calmada, le dice: tú no tienes ningún poder, sino el que te es permitido de arriba. Pilato se queda y ¿ahora qué digo? Y sale afuera y les dice: yo no hallo ningún delito en este hombre. Tiene una fuerza, tiene algo. No entiendo lo que está pasando. Pero ciertamente no lo intimidamos para nada. Y esto es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, para que tú tengas también esa misma fuerza, esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Bueno, pues número 1, en estos 3 principios que queremos nosotros tener para nuestra vida, para tener esa estabilidad en el Señor, es una oración agradecida. Número 2, tener un pensamiento en Dios. La mente te hace o te deshace. Vámoslo a ver aquí en el siguiente versículo de Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por tanto, como en que el apóstol Pablo quiere llegar a concluir, finalmente quiero decirles el clímax de todo esto, señores. Por tanto, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, si en algo hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Natalia, solamente en esto pensad, nada más, porque empezamos a meter nosotros otras cosas y ya se acabó todo. No, nada más en esto, no les doy más. ¿Sí? Está comprobado que lo que tú piensas, eso es lo que tú eres. Por lo tanto, la mente es increíblemente poderosa. Aquella persona que siempre me dice: no, yo no voy a ganar, yo no voy a ganar, estoy seguro que no voy a ganar. ¿Para qué compites? ¿Ya perdiste? No se puede, ¿sí? Y aquella que dice: no, yo voy a ganar. Pero ¿cómo vas a ganar? Mira esto, luego todo está contra ti. Yo voy a ganar. Y de repente algo, para las cosas, ¿qué pasó? Sí, porque así es la mente. Inclusive lo dice la palabra de Dios ahí en Proverbios capítulo 23, versículo 7. Proverbios capítulo 23, versículo 7. Proverbios capítulo 23, versículo 7, que dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Pues ya aprendí otro principio importante para tener estabilidad y para tener victoria en mi vida. ¿Sí? Yo tenía una secretaria con la cual siempre estaba yo bastante frustrado, porque era la persona que siempre decía que no. Háblale a fulano y dile por favor esto. Te va a decir que no. Háblale por favor y que nos diga que no. Háblale. ¿Sí? ¿Y cuál era la sorpresa? Que hablando bien, pues sí sacábamos aquello, ¿verdad? No podemos nosotros tener una mente atrofiada. Quiero decirte que el mundo tiene una mente atrofiada. El pecado ha hecho que nuestra mente no trabaje bien. No trabaja bien, Tenemos una mente maravillosa. Es la mejor computadora que Apple jamás podría pensar hacer. Y sin embargo, no funciona bien. Siempre hay que meterle nuevos programas y no sé qué, y nuevos upgrades y no sé cuánto. Y sigue toda mal por el pecado. Pero cuando vienes a Cristo, lo primero que Cristo hace es empieza a limpiar esa mente para que sea una mente que sí funcione, ¿sí? Una mente que realmente sea una mente de Dios, ¿sí? Y que no tengas basura para adentro y basura para afuera, porque es lo que las computadoras, lo que metes a la computadora es lo que la computadora saca. Lo que metes a tu mente es lo que tu mente va a sacar, ¿sí? Y Dios quiere que todo eso sea
muy, muy diferente. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2, que dice lo siguiente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí está hablando transformaos, transforma tu mente. O sea, ya no vamos a pensar como piensa el mundo, vamos a pensar contrario a lo que piensa el mundo, porque el mundo sí piensa con puros principios anti Dios y nosotros queremos pensar con puros principios de Dios. Y eso es lo que quiere Dios, que cada uno de nosotros pensemos de esa manera. Te voy a decir cómo piensa el mundo. Romanos 1:28. Romanos 1:28, el mundo está destartalado, el mundo está atrofiado, el mundo está corrompido. Romanos 1:28, y como ellos no aprobaron tener a cuenta en Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Y el mundo piensa diferente, creen que son muy inteligentes, con todas las cosas que han hecho, y mira, fuimos a la luna, y ahora vamos a ir a Marte, y esto, y lo otro, y cuánto, pero su mente sigue igual de reprobada. Son puras envidias, son puras mentiras, son puras codicias, son puros pleitos, a nivel individual y a nivel nación, por todos lados, para hacer cosas que no convienen. El mundo está peor, más peor que nunca. Vemos la maldad por todos lados. El mundo está viviendo carnalmente, vive solamente para sí, solamente para la carne. Romanos 8:5, Romanos capítulo 8, versículo 5, que dice así, Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte. Y vemos cómo el mundo está realmente muerto. Y luego el 7, que dice que es enemigo de Dios, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y estamos en un mundo en donde las cosas de Dios, pero están fuera. Hasta se burlan de ti porque tú empieces a hablar de Dios. Por favor, Carlos, no estamos en el siglo XV. ¿Qué te pasa? Estamos en el siglo XXI. Modernízate un poquito. Sí, yo sé que estás en la generación ya de chochando, pero por favor, hombre, entra en cordura. Qué equivocados realmente están. Es más, no entienden las cosas importantes. 1 Corintios 2:14, 1 Corintios 2:14, que dice: pero el hombre natural lo percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, y para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural es el hombre que no tiene a Dios, está loco, necio. Es más, hay un versículo ahí en los Salmos 14:1, dice: el necio en su corazón, no hay Dios. Así de necio es, para decir que no hay Dios, por favor. ¿Cuál es ese? Es Salmos 14:1. Los ateos no existen, no existen. ¿Y sabes cuándo los ves que no existen? Cuando están a punto de morir. ¿Qué pasó? Pues no, que muy bravo. No, señor. Dios puso eternidad en el corazón de ellos. El simple hecho de que tengamos la palabra Dios nos hace ver que no somos ateos y que el concepto existe, ¿sí? Pero así de necios realmente somos, ¿sí? Tienen un corazón endurecido, ¿sí? Efesios capítulo 4, versículo 20 creo que es. Efesios 4, permíteme, aquí está, dice,
4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre que está viciado conforme a deseos engañosos. ¿Sí? Vive todo engañado. Vive inclusive vive ciego, 2 Corintios 4:4. Está ciego, no ve las cosas importantes, no lo ve. Está totalmente cegado en las cosas del mundo que son temporales y que no tienen ninguna importancia, pero así de ciego está. Y luego, Efesios 4:18, totalmente ignorante, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Aquí está, por la dureza de su corazón, estaba yo buscando eso. Ese es el hombre sin Dios, ¿sí? Esa es la persona que piensa conforme al mundo, y así pensábamos nosotros. Pero Pablo dice, tú tienes ahora una mente renovada, tú tienes una mente nueva. Yo quité todos aquellos programas, los tiré a la basura y empecé a meter los míos con la palabra de Dios. Tienes una mente realmente en Dios, ¿sí? Muy, muy diferente. Romanos, capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios empieza a entrar a mi vida y empiezo a ver qué equivocado estaba. Oye, mis caminos eran terribles, mis pensamientos eran totalmente al revés de lo que dice Dios. Y empiezo a tener una mente renovada, una mente nueva, una mente con la sabiduría de Dios. 1 Corintios 1:30, 1 Corintios 1:30, que dice la 1 Corintios 1:30, dice sabiduría de Dios. Creo que dice eso, 1:30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Tenemos la sabiduría de Dios. Entonces, bueno, Dios quiere que tengas esa clase de mente. Y esa clase de mente, cuidado con la mente, ¿eh? La mente siempre está pensando, a menos de que te mueras. Siempre está pensando. Aquí la pregunta es, ¿en qué estás pensando? ¿Y cómo controlas tu mente? Entonces no puedo dejar de pensar, pero voy a pensar en lo que Dios dice. Y Dios me da parámetros muy exactos de lo que yo debo de estar pensando. No seas como esta señora que necesitaba un poco de azúcar y va con la vecina a pedírselo, ¿sí? Y ella lleva su tacita para que le dé un poco de azúcar, pero en el camino empieza a pensar. Esta malvada no me dio el otro día no sé qué y no sé cuánto. Y además estacionó y además me tiró la basura. Y cuando llega a la puerta y abre la persona la puerta, le dijo, no quiero nada. Dice, ya estaba carburada, como decimos nosotros, ¿verdad? No, Señor. Nuestro pensamiento está en Cristo. Y aquí nos dice Pablo en qué pensar. Y lo primero que dice Pablo, en qué pensar, vamos a ver qué nos dice aquí en Filipenses capítulo 4, versículo 8, nos dice el apóstol Pablo, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. Quiero que pienses solamente en la verdad. Y Jesús dice, tu palabra es verdad. Aquí está la verdad. Jesús dice, yo soy la verdad. Todo lo demás es mentira. Yo quiero llenarme de la palabra de Dios. Por eso leemos la palabra de Dios, estudiamos la palabra de Dios, memorizamos la palabra de Dios, desmenuzamos la palabra de Dios. Yo quiero ver qué dice Dios, porque este es lo verdadero. En esto debo de estar pensando y no en tonterías que solamente me destruyen. Y eso es lo que dice precisamente Juan 17:17. Tu palabra es verdad. En eso quiero yo estar, en la verdad de Dios. Pero siguiendo lo que dice aquí el apóstol Pablo, nos dice que no solamente debo de estar en lo verdadero, debo de estar en lo honesto. Todo lo honesto, todo lo que es realmente honorable, digno, importante, profundo, que tiene valor y no superficial, realmente paja.
No tiene caso estar pensando en eso. Vamos a pensar en las cosas importantes, no en las cosas triviales. La mayoría del mundo, o el mundo en su totalidad, está solamente en la superficie, en lo superficial. ¿Qué coche vas a comprar el mañana? Ay, pues todavía no sé, realmente he estado pensando todo el día. No, llevo un año pensando en eso. Y luego la llanta que necesito, no hombre, no sé si esta o la otra. Y la verdad, y en eso estamos. Y no es que no sea malo o bueno comprar un auto, pero tú no puedes estar derramando tu vida en eso. Dice el apóstol Pablo, en lo honesto, en lo honorable, en lo profundo. Y luego dice, en lo justo. Y aquí la palabra justicia, y nosotros en español nos faltan muchas palabras porque no tenemos Biblia. La Biblia nos ha traído o nos debe haber traído vocabulario. En inglés hay 2 palabras para ser justo. Está la palabra ser recto, righteous, y la palabra justice, justicia. Y son 2 palabras diferentes, ¿eh? El ser recto es lo que es ser como Dios. Es tratar de entender sus cosas y seguirlas. To be righteous. Ser recto. Yo quiero que en todo lo justo pienses tú. En cómo es Dios. En tu armonía con Él. Su consistencia. Sus promesas. Su cumplimiento. Su bondad. Su misericordia. Su justicia. Todas esas cosas. En eso debes de estar pensando. En todo lo justo. Y luego dice, no solamente quiero, bueno, a lo mejor no quieres pensar en nada de eso, entonces piensa en todo lo puro. Todo lo que es puro, todo lo que es limpio, todo lo que es dulce, todo lo que es generoso, todo lo que tiene misericordia, todo lo que tiene compasión, todo lo que tiene bondad. En esas cosas pensar, todo lo que es positivo, en esas cosas debemos de estar pensando. Y tú llenas tu mente de eso y no hay quien te pare. Eres una persona poderosa. Y por eso nosotros hemos estado insistiendo, necesito memorizar la palabra de Dios, guardar sus dichos en mi corazón, llenar mi pensamiento de esas cosas, porque si no, mi mente se va a ir por otro lado. Y va a estar pensando otras cosas, que de por sí yo tengo tendencia al mal, porque así nací. Dice la Biblia, en pecado me concibió mi madre. Yo traigo el pecado de Adán y mi mente la dejo, no hombre, no sabes dónde me lleva. Por lo tanto, tengo que tenerla cautiva en las cosas de Cristo. Y pues ponerme a memorizar todo lo puro. Pero dice, bueno, entonces también puede ser en lo amable. En lo amable, en lo lindo, en lo dulce, en las cosas que realmente traen gran poder a tu vida porque son cosas positivas. Todo lo que es de buen nombre. Bueno, pues qué importante es que nosotros tengamos buen nombre. Mejor es tener buen nombre, dice Proverbios 22, versículo 1. Proverbios 22, versículo 1. Mejor es tener buen nombre. De más estima es el buen hombre que las muchas riquezas. Qué importante es que nosotros tengamos buen nombre. Claro que si mi amigo me ofrece aquel negocio, yo no sé qué, no importa, qué buen hombre y qué nada. Las riquezas son más importantes, oye, por favor. ¿Sí? Y vendemos nuestro buen nombre para que después nuestros hijos vean lo que hacemos y ellos sean peor que nosotros. Y ese es un México que tenemos, ¿eh? Es un México tramposo, es un México engañador, es un México de mentira. Todos engañan a todos. No sé si has comprado gasolina el día de hoy, pero seguro que lo compraste al 90%. Y aunque le pongan sellos y todo, por acá todo se arregla, ¿sí? Y también el pago de no sé qué y el gobierno te transa a ti y tú lo transas a él y todos se transan entonces. El que vende pan y el que vende leche y el que vende ropa y todos a todos, ¿sí? Y dice la Biblia, no señor, compra la verdad y no la vendas. Dice Proverbios 23, 23. Tú eres diferente, tú eres cristiano, tú no vas a permitir nada de esas cosas, tú vas a ser una persona de buen nombre.
y pensar en esas cosas. ¿Cómo puedo yo influir al mundo teniendo buen nombre? Bueno, pues continúa el apóstol Pablo, si hay virtud alguna, por si se le olvida algo, ¿no? Si hay algo que sea digno de alabanza, en esto pensar. Este versículo hay que memorizarlo. Yo ya no voy a pensar en nada más que estas cosas. Y cualquier cosa que venga a mi pensamiento que no esté en esta lista, fuera, porque me va a traer inestabilidad. Otra vez voy a estar mal, ¿sí? Y no voy a estar conforme a lo que quiere Dios. Bueno, número 3, porque me falta una todavía, es obediencia a Dios. Yo voy a tener estabilidad si yo obedezco las cosas que Dios dice que debo de hacer. Y esas cosas están plasmadas aquí y las voy a estar leyendo poco a poco, voy a ir aprendiendo y a medida que voy aprendiendo las voy usando. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ah, caramba. Pues aquí hay un mandamiento. Entonces mis palabras van a ser diferentes. Mira, en el club mismo, Toño, no sé si tú sepas, pero todo el mundo tiene apodos. Y son apodos denigrantes. Ahí viene el cojo, el cuatro ojos y no sé qué, ¿no? El boiler, no sé qué. ¿Sí? Hoy en la mañana hay una persona, y yo le dije, hola Jorge. Yo creo que dijo, ay, me llamo Jorge, ¿verdad? Porque le dicen de otra manera, ¿no? Pues eso es denigrante, eso. ¿Qué pasó? Hay que obedecer a Dios, ¿sí? Como esta persona ya grande que dijo, ¿sabes qué? Hasta que salí de mi casa me di cuenta que mi nombre no era tonto, porque eso es lo que me decían siempre mis padres. Yo estaba seguro que mi nombre era tonto. Qué terrible, ¿no? Que tengamos eso. Tenemos nombres, debemos de usarlos. Dios dice que obedezcamos, y aquí lo dice el apóstol Pablo, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Dice el apóstol Pablo. Hay que, como que es conclusión de las 7 actitudes que Dios nos dio, pero que Dios Él nos da para tener estabilidad. Pero esta ya no es actitud, este ya es comportamiento. Quiero que esas actitudes las pongas en tu vida diaria, no es teoría. No venimos aquí a tener una clase y después hacemos lo contrario. Hay que empezar a vivirlo. Y quiero que lo que aprendisteis, yo te enseñé, dice Pablo, yo estuve contigo y yo te di muchas clases de Biblia, de diferentes cosas, para que tú las vivieras. Todo lo que aprendisteis, todo lo que recibisteis, yo estuve ahí contigo y tú me viste cómo yo realmente hice muchas cosas por ti para que tú las aprendieras y las pusieras en práctica. No fue nada más para tener un poco de entretenimiento entre tú y yo. Lo que oísteis, ¿tú has oído de mí? ¿Tú has visto la reputación que yo tengo y lo que dicen de mí? Y bueno, a veces no son cosas muy, muy buenas, ¿sí? Yo me casé hasta la edad de 50 años, hasta que una gringuita me atrapó, sino que llegó a mi vida, y antes de eso yo era soltero y estaba predicando la Biblia. ¿Y sabes la reputación que yo tenía en el condominio donde yo vivía? Ese señor no se casa porque es homosexual. Es gay. Bueno, no existía esa palabra entonces, ahora ya es un privilegio que te digan eso. Pero no, ¿sí? Terrible. Pero bueno, esa es la imagínate la reputación que tenía Pablo, pero al mismo tiempo el apóstol Pablo era una persona poderosa. Había que matarlo, porque estaba transformando a todo el imperio romano. Y tarde o temprano lo hizo, porque el mismo emperador Constantino, 300 años después, vino a Cristo, ¿no? Entonces, lo que aprendisteis, lo que recibisteis, lo que oísteis, lo que visteis. ¿Tú me viste como yo actuaba? ¿Tú me viste las cosas que yo hacía? Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Versículo 7. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios,
sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy, muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, de cómo trabajando de noche y de día para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos y Dios también. Bueno, pues eso es lo que dice el apóstol Pablo, que nosotros debemos de hacer para tener estabilidad. Poner en práctica todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos oído, todo lo que vemos de la palabra de Dios y ser cristianos en nuestra vida diaria. Y como consecuencia de todo esto, como para terminar este tema de la estabilidad, fíjate lo que dice el apóstol Pablo, dice aquí, y el Dios de paz estará con vosotros. La paz de Dios te la va a dar el Dios de paz. Habrá fuerza en tu vida, te puedes enfrentar al mundo entero, no importa, tú solo, no importa, como lo hizo el apóstol Pablo, que iba en sentido contrario de todo el imperio romano. Y el cristiano hoy va en sentido contrario de toda la corriente que tiene el mundo, que es terrible, estamos realmente destruyendo a la sociedad humana y por lo tanto nos vamos a destruir todos, ¿no? Destruyendo la familia y destruyendo los principios, burlándose de ellos, todo se vale, ya no importa, ¿sí? Bueno, pues no es así, no es lo que dice Dios y por lo tanto van a sufrir las consecuencias. Nosotros podemos tener la paz de Dios. Romanos 15:33. Romanos 15:33. Que dice así, Romanos 15:33. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Romanos 16:20. Romanos 16:20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Primera de Tesalonicenses 5:23. Primera de Tesalonicenses 5:23. Que dice así. Primera de Tesalonicenses. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues todo esto lo puedes tener tú, pero hay una condición, es muy importante, Cristo debe ser el dueño y Señor de tu vida. Yo muchas veces predico todas estas cosas y nada de esto sirve si primero no tú agarras a tu yo y lo tiras a la basura y en su lugar pones a Cristo. Porque si tú quieres hacer esto con tu propio yo, estás perdido, no lo vas a hacer nunca. Tu yo no te lo va a permitir. Tu yo es egoísta, y es soberbio, y es ególatra, y bla, 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 y es antidios, ¿sí? Tú tienes que tener a Cristo como el Señor de tu vida. Y algunos de ustedes han hecho esa oración conmigo pidiéndole a Cristo que entre a tu corazón, se siente en el trono de tu corazón y sea el dueño, sea el Señor de tu vida. Ahí empieza todo. Porque cuando es el Señor, entonces sí, dime qué hago, yo lo voy a hacer porque tú mandas. Antes no. ¿Sí? Entonces todo esto no sirve a menos de que Cristo sea el dueño y salvador de tu vida. Y bueno, yo no sé si aquí todos, quiero pensar que todos han recibido a Cristo en su corazón, no lo sé. Es una cosa muy personal tuya, pero tú tienes que destituir de tu trono ese yo. Si ya lo destituiste, pues Cristo está reinando en tu vida y puedes hacer esto. Si no, tienes que decir, ¿sabes qué? Tengo que matar a mi yo y poner en su lugar a Cristo. Y ahí empieza el cristianismo, ahí empieza la vida cristiana. Vamos pues a hacer una oración y yo quiero que tú, si ya tienes a Cristo en tu corazón, si ya le pediste a Cristo que entrara a tu vida y sea el dueño de tu vida, pues confírmalo. Gracias Dios por ser el dueño de mi vida y poder tener la fuerza para hacer estas cosas. Y si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, entonces es tiempo de que tú abras tu corazón y le digas, Cristo, entra, siéntate en el trono de mi vida. Quiero que seas mi Salvador,
Quiero que seas el Señor y dueño de mi vida. Para tener esa fuerza, no la tengo. Esa fuerza solamente viene de un Cristo que está en mi corazón. Vamos a orar y yo quiero que tú repitas esto en tu corazón, en el silencio de tu corazón, tú hables con Dios. Dios, en esta noche yo vengo a ti con todos mis pecados, con todas mis cargas, con todos mis errores. Vengo a pedir perdón porque tú no eres el número uno en mi vida. Y basado en las promesas de la Biblia, basado en que tú pagaste por mí en la cruz del Calvario, quiero que me perdones y entres a mi corazón. Que entres a mi corazón en este momento. Que te sientes en el trono de mi vida. Quiero que seas mi Salvador. Quiero que seas mi Señor. Entra ahora mismo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tú le pediste a Cristo que entrara a tu corazón, Él entró en tu corazón y vas a ver las cosas que Él va a hacer. Si tú ya lo tienes, pues ya has estado deleitándote con las cosas que Él hace.